Bueno, yo les decía que Elías nos va a permitir trabajar de un modo crítico las teorías que vimos hasta ahora, el holismo y la sociología comprensiva. Porque Elías va a continuar estos proyectos de estos grandes sociólogos que vimos, Durkheim y Weber, pero los va a continuar no haciendo una mera copia o pegue de alguna de estas dos teorías, sino tratando de, digamos, hacer un análisis sociológico de esas sociologías, encontrar, ¿no?, cuáles son las dimensiones que son las más fuertes y cuáles son las dimensiones a donde habría que haber trabajado más, ¿no?, una vez que, esto uno lo observa, una vez que alguien como Durkheim o alguien como Weber presentó semejantes niveles de teorías, digamos, si no sería imposible. Cuando estoy hablando de crítica, no estoy hablando de hablar mal de alguien, sino de analizar críticamente los supuestos que están atrás de las teorías. Y de alguna forma, estos supuestos van a dar los de la sociología de Durkheim y la sociología de Weber, sumado a cuestiones de Freud y sumado a cuestiones de Pareto, van a dar el estructural funcionalismo. Entonces, pegarle de alguna forma a Weber y a Durkheim significaba pegarle a la sociología rival de Elías, que en su momento, en su biografía, en su momento de vida, ¿no? Si bien esto que es rival, lo estoy diciendo yo porque no creo que nadie de aquella época le diera esa categoría de rival, pero en términos teóricos, cuando uno lo analiza y lo lee, sí, claramente es un rival y va a presentar algo que en términos de año 2020 está muy viva esta teoría, la de Elías, y el estructural funcionalismo está muerto, ¿no? Entonces, veamos cómo cambian las cosas, ¿no? Una de las cosas que nosotros sabemos de la sociología es que trabaja con un pivot que es el sentido común. Y a esto vamos a volver, esto que ya vimos en la unidad 1, que lo vimos, especialmente en la introducción a las reglas del método sociológico en Durkheim y en la segunda regla del método sociológico, que lo vimos también, en la relación de Weber con el conocimiento y la categoría comprensión, qué relación tiene con el sentido común y cómo se diferencia del sentido común. Y también lo vimos en el renegar tanto de Durkheim como Weber de aquellas formas de pensamiento introspectivas. ¿Qué pasa con el sentido común? En principio lo que podemos decir es que para comprender los fenómenos sociales, ¿no?, el sentido común parte desde modelos ingenuos y si uno quisiera tomar alguna influencia de las ciencias, no es influencia de las ciencias sociales, sino que es una influencia de las ciencias naturales. ¿Qué pasa con los modelos ingenuos? Los modelos ingenuos nosotros no los buscamos. No son formas de pensamiento buscadas conscientemente. El pensamiento científico es una forma de pensamiento buscada conscientemente. Entonces hay una diferencia enorme entre el sentido común y el pensamiento científico. Los modelos ingenuos funcionan de manera espontánea, como nos surja, es dispersa, o sea, no sigue un orden, y es convencional. Si nosotros vamos volviendo atrás en todo lo que vimos, podríamos empezar a notar que el conocimiento sociológico no coincide la mayoría de las veces con lo que nosotros creemos, con lo que pensamos que es convencional. Pero además, estos modelos ingenuos basados en el sentido común parten, y esto también incluye a los modelos que basan sus conceptos en los modelos de las ciencias naturales, se basan en no poner en duda las creencias y los supuestos
En muchos casos esas creencias y esos supuestos ni siquiera se saben que existen. O sea, se tienen hasta veladas esas creencias y esos supuestos. Pero hay cualquier cosa menos una duda metódica. ¿Se entiende? O sea, en el sentido común. Se aceptan los supuestos de modo tácito, de modo irreflexivo. Es decir, no se reflexiona, no se cuestiona los principios sobre los cuales armamos los razonamientos o abstraemos de determinadas dimensiones de la realidad. Y esto hace que nosotros no pongamos en duda el principio de autoridad sobre el cual asentamos nuestro conocimiento. El principio de autoridad es un recurso que uno siempre se tiene que cuidar. ¿Qué es un principio de autoridad? Bueno, por ejemplo, típico en ciencias sociales, si lo dice fulanito, es verdad. Esto es una cuestión muy vieja, viene desde la época de la Edad Media y antes. O sea, si lo decía Aristóteles, es verdad. Ya sabemos que la verdad como tal no existe. Lo que existe es el conocimiento. Pero esta cuestión de aceptar lo que diga el maestro solamente por su condición de maestro, flaco favor le hace al conocimiento y flaco favor le hace también al maestro, ¿no? Porque uno, en vez de ponerlo en la categoría de o en el lugar de alguien que nos está portando, a nosotros, nos está trasladando en un enfrentamiento, estoy hablando de un enfrentamiento como si fuéramos espadas que nos sacáramos chispas, ¿no? Uno ahí produce nuevas categorías de conocimiento. Uno lo acepta como si fuera un vaso que recibe líquido, ¿no? Y no hay nada peor que le pueda hacer uno al conocimiento que pensar en esas maneras. O sea, no tener esa intención de enfrentar al conocimiento en el mejor de los sentidos, ¿no? En analizarlo críticamente. Entonces, una cosa es, por ejemplo, si uno dice en un artículo, uno nombra a quien, uno dice una idea y nombra de quién es esa idea, eso uno lo hace por una cuestión de honestidad intelectual, de no robar ideas. Pero si uno lo dice solamente para justificarse, fulanito de tal lo decía, ahí empieza a hacer ruido las cosas y empiezan a ser problemáticas. ¿Qué pasa volviendo al sentido común? No sigue un orden lógico, ¿no? Les decía. Y si uno lo comparara con las ciencias naturales, por ejemplo, el análisis de los fenómenos sociales, no cuentan con esa mácula de esto es difícil, o nunca se me ocurriría que por no saltar del primer piso de mi casa al vacío, convertirme en médico. O sea, a ver, ¿qué quiero decir? Si yo salto, sé que me voy a lastimar y posiblemente me lastime mucho. Que uno sepa que uno se va a lastimar, que no convierte a uno en médico. Que uno sepa que si mete los dedos en el enchufe le va a pasar electricidad, no nos convierte a nosotros en físico. ¿Se entiende? Estas cosas que son de sentido común, si uno está viajando en un vehículo y la fuerza centrípeta nos empuja hacia afuera y uno hace una fuerza hacia adentro, no nos convierte en físico. Estas cuestiones que son de sentido común, justamente, no ocurren cuando hablamos de los fenómenos sociales. Esta humildad que tenemos frente a la física, la biología y otras dimensiones de la realidad, que está bien que lo hagamos, no se presenta al momento de analizar lo social. El sentido común cree tener poder o imperio sobre la realidad. Cree poderla explicar, poderla ordenar y abstraer. A pesar de que lo haga con formas, no buscadas, de forma consciente, que lo haga de forma espontánea, dispersa, convencional,
que acepte de forma tácita y reflexiva los principios o que recurra a los principios de autoridad. A pesar de todo eso, como no lo puede observar, cree que puede explicar la realidad de lo social en cualquiera de sus dimensiones, la política, la propiamente la social, la económica o lo que sea. ¿Por qué ocurre esto? ¿O cuáles en principio son las razones? Nuestro sentido común tiene una seria dificultad al momento de pensar relacionalmente, al momento de pensar bajo los esquemas que nos va a proponer esta sociología, un pensamiento relacional. ¿Es un problema de la dotación de nuestra inteligencia? ¿De qué tan dotados estamos inteligentemente? No, definitivamente no. Es un problema mucho peor, es un problema de nuestra sociabilización. Nosotros sufrimos un proceso de sociabilización que nos dificulta muchísimo pensar relacionalmente. ¿Qué es pensar relacionalmente? Otorgar primacía a las relaciones. Por lo tanto, no pensar que las relaciones sociales son un accidente, o sea, algo aleatorio o algo exterior a nosotros, sino que las relaciones sociales son los que nos convierten en lo que somos. Esto para los individuos occidentales es un problema porque Occidente piensa en realidad en términos de realidades sustanciales, en términos de individuos, en términos de grupos, y primero piensa en el individuo, primero piensa en el grupo y después estos grupos se ponen en interacción. O sea, esa es la forma propia del sentido común. Y la forma que nos está proponiendo el pensamiento relacional es pensar en entramados, en pensar en relaciones, lo cual es muy dificultoso. Hasta es dificultoso explicarlo. ¿Por qué es dificultoso? Porque debemos conquistarlo nosotros. Debemos nosotros conscientemente atravesar la puerta que en este caso Elías nos está abriendo. Y cuando atravesamos esa puerta, como en algún momento nos advirtió Weber, nos vamos a encontrar con una realidad infinita. Por eso es que no existe la verdad. Pero sí se construye cuasi verdades, o sea, verdades que funcionan de forma operatoria en nuestras vidas. Si hay una realidad infinita, ¿no? Vamos a tener un serio problema de cómo ordenarla para conocerla. Sabemos cuáles son las formas que propone Weber, la valoración, ¿no? En términos de valores, cómo después debe construir objetividad después de ese primer paso, ¿no? Pero si uno lo pensara en estos términos de realidades infinitas, uno le podría advertir a cualquiera de nosotros, ¿no? Que nuestro sentido común no puede reconocer el universo que hay atrás del universo. O la cueva que abandonamos una vez, siguiendo la alegoría de Platón, nos lleva a otra cueva. Y si abandonamos esa segunda cueva, nos lleva a otra cueva. Y así sucesivamente. ¿Qué quiero decir? Atrás de cada totalidad hay otras totalidades. Atrás de la totalidad sociedad está la totalidad que individuo. Y atrás de la totalidad individuo está la totalidad organismo. Y atrás de la totalidad, organismo, está la totalidad cédulas. Y atrás de las cédulas están las moléculas. Y atrás de las moléculas están los átomos. Y vayas a saber qué hay atrás de los átomos. Es decir, cada universo tiene otro universo atrás. Y otro universo posiblemente adelante. ¿Cómo lo puedo explicar? Tal vez a ustedes hayan visto una película vieja. Si no la vieron, lo lamento, se las voy a... que se llama Hombres de Negro. Donde la historia transcurre, hay que buscar el cinturón de Orión, ¿no?
Sí, peliculón. Y el cinturón de Orión, uno se imagina que una galaxia, una cosa así, ¿no? ¿Y el cinturón de Orión dónde estaba? ¿Y qué era? Era un collar, claro, un collar en un gato, ¿no? Colgado de un gato. Y adentro de ese collar había, digamos, como no me sale un adorno, no me sale el nombre exacto de... había un universo. Y lo más interesante es cómo termina la película. Nosotros somos una pelotita que están otros seres jugando con nosotros. O sea, nuestro universo sería una bolita de cristal. A esto voy, con que cada totalidad encierra otra totalidad. Entonces, acá hay que abrir un poco las formas de percibir la realidad, de entenderlas. Porque el sentido común no se los va a facilitar esto. El sentido común reniega de esto, ¿no? El sentido común lo que tiende a hacer es, porque tiene que funcionar de modo práctico, no puede esperar que nos expliquen estas cosas, ¿no? El sentido común tiene que funcionar en la vida cotidiana, y para funcionar en la vida cotidiana lo que hace es procesar sus percepciones, las procesa, y sus representaciones, de forma de ajustarlas, ¿no? ¿Para qué? Para hacerlas encajar en su molde de sentido. Y acá es como si siempre fuéramos niños. ¿Alguien vio alguna vez a algún niño jugar un juego de encastre? ¿Vieron de los que se ponen el círculo en el círculo, el cuadrado en el cuadrado, el triángulo en el triángulo, la estrella en la estrella? ¿Alguien vio alguna vez a un chico hacerlo? Supongo que sí. Y alguna vez habrán notado que la mayoría de las veces los niños se encaprichan de alguna forma en, ubicar el triángulo en el cuadrado. Y claramente no va a pasar, a menos que uno lo fuerce. O sea, que rompa algo. ¿Se entiende? O sea, si uno de prepo finalmente tal vez lo pueda hacer pasar. Y los chicos, en vez de seguir intentando por alguna otra opción, a veces sí, pero en principio, ¿cómo llegan al intentar por otro lado? Frustrándose, viendo cómo el triángulo no entra en el cuadrado. Entonces ahí empiezan a probar. Y tal vez cuando empiezan a ver, el triángulo entró en el triángulo, empieza a sacar la deducción que el cuadrado vaya a entrar en el cuadrado. ¿Se entiende? Tu hija lloraba. Está bien, pero esa frustración está buena para conocer, supongo yo, no soy especialista, ¿no? Pero nada, o sea, si uno se cree que sabe, si la realidad no te ofrece ninguna resistencia, ¿cómo uno va a generar conocimiento? O sea, yo sé que a cualquier madre y a cualquier padre ver llorar a su hijo o a su hija te parte el corazón. Y uno, de forma... lo primero que uno quiere hacer es evitarle ese mal trago. Pero si uno lo pensara más no tan pasionalmente, no tanto en los roles de padre o de madre, ¿no? Está bien, uno necesita resistencia, necesita que la realidad no encaje con los esquemas, ¿no? Necesita darse cuenta que nuestras percepciones y representaciones y nuestra forma de ajustarse a esas, de ajustar nuestra acción a estas percepciones, están fallando, para pensar si no tenemos que cambiar. Porque si no, es muy difícil. Si no, es como que siempre estamos equilibrados con nuestro medio, y si nadie nos sacude, si no hay algún impulso que nos sacuda, no producimos esquemas nuevos de conocimiento. Entonces, ¿a qué iba? El sentido común tiende ¿a qué? A tamizar, a filtrar, a simplificar, a constreñir y a distorsionar la realidad. De forma que la realidad coincida con el sentido común y no que el sentido común coincida con la realidad. ¿Se entiende? Es esto que Durkheim nos decía.
Miren, o sea, si uno pone la idea por adelante de la realidad, la idea puede ir para cualquier lado. En esto Durkheim tenía claro las limitaciones, ¿no? Ahora vamos a ver que igual metió la pata. ¿Cómo se desarrolla esta capacidad del conocimiento nuestra o este sentido común, esta forma de abstraer la realidad? En principio, nosotros, antes de tener el concepto de alto, bajo, ancho, antes que todo, digamos, el primer, digamos, concepto, o no sé si la palabra exactamente es concepto, como me estoy metiendo en algo que no es lo mío exactamente y tengo una seria duda si no estoy metiendo la pata, pero lo que le quiero decir es que la primera operación importante que hace un niño, un bebé, es distinguir el yo del todo, es decir, distinguirse a él de quién, de todo. ¿Y quién es el todo? La mamá. La mamá es todo. Y hasta ese momento es como que el niño pensaría que la mamá y él o ella forman una unidad, ¿no? Es decir, hay una unidad que en algún momento se rompe, donde el niño empieza a, digamos, a abstraer que él es una unidad independiente al todo, y el todo es su mamá en ese momento. Es decir, hay un principio de identidad elemental en este proceso. Estamos empezando a construir, el niño está empezando a construir su identidad. Y ese principio de identidad elemental se basa en la siguiente operatoria: distingo yo del resto, lo singular de lo universal. Esto surge en los primeros años de nuestra vida, ¿no? Es decir, los primeros momentos de nuestra vida. Y no está mal, está perfecto, lo debemos hacer. Pero el problema que en nuestra sociedad, la sociedad moderna, este proceso de abstracción entre yo y el todo, nosotros, esta sociedad me tiene podrida y parece que la sociedad fuera externa a nosotros y nosotros no fuéramos parte de la sociedad, ¿no? Este principio donde pensamos polarmente individuo, sociedad, sociedad y naturaleza, como si pudiera haber individuo sin sociedad o si pudiera haber sociedad sin individuos, ¿no? O pensamos sociedad y naturaleza, como si pudiera haber una sociedad por fuera de la naturaleza. Es un principio que nos ordena la realidad, pero que simplifica, filtra, tamifica, porque la realidad no funciona polarmente. La realidad no es polar. Este principio de organización, del conocimiento polar, llega a la conclusión de que si está el yo y el todo o el resto es una simple suma de yos, por ejemplo, es decir, una simple suma de individuos, dicho más elegantemente en términos sociológicos. ¿Qué pasa? ¿Esto siempre fue así? Bueno, ¿saben qué? No. O posiblemente no. El ser humano, lo que nosotros llamamos ser humano, es un ser básicamente social. Es decir, lo social no es un accidente que le ocurre vivir con otros. Nos convertimos en seres humanos en el espacio de lo social. O sea, nos convertimos en relación a otros seres humanos. Los casos de... hay casos fantásticos como el de Tarzán, que lo crearon los monos, y eso nunca podría haber dado un ser humano. Casos como el de Robinson Crusoe,
que es el individuo que está constituido, vaya a saber cómo llegó a la isla, y se encuentra con Viernes y vendría a ser un accidente. Se encontró con Viernes. O es el caso de, digamos, en Francia encontraron un niño en 1800 que se había criado en el bosque, solo, no se sabe cómo sobrevivió o nada, pero el niño no caminaba erguido, no tenía sensación de frío, podía estar en la nieve desnudo, ¿no? Muchas cosas que nosotros diríamos, sí. Y probablemente algunos hayan pensado en términos mágicos, salir. Eso es pensar en términos mágicos. Pero hubo gente que era científica y empezó a estudiar el caso para ver de qué se trataba. Y encontró que al niño como que lo empezaron a vestir, porque ya era un adolescente, creo, si no mal no recuerdo. Lo empezaron a vestir, le enseñaron a caminar, todo, pero nunca se convirtió en lo que nosotros llamaríamos un ser humano. Y hay otro caso en Estados Unidos, en la década del 70, a principios de los, fines de los 70, principios de los 80, que una chica que le pusieron de nombre Jenny, porque no es el nombre real, que había sido criada por el padre, encerrada en una habitación, desde bebé hasta adolescente, cuando la descubren, y el único contacto que tenía con el mundo, esa niña, era una ventana donde de vez en cuando pasaba un avión, podía ver un avión, con la cultura, una cama en donde la tenían atada, y de día la sentaban en una silla para que hiciera sus necesidades y demás, también atada, le daba de comer el padre, algo atroz, ¿no? Cuando lo descubren, el padre se suicida, la madre dice desconocer que había pasado esto, que no, digamos, o sea, acusó al padre. La cuestión es que no se sabe cómo esa chica llegó a esa condición, y esa chica no sabía caminar parada, esa chica no sabía hablar, esa chica no sabía casi nada, digamos, no tenía ninguna condición de lo que nosotros llamaríamos un ser humano, ¿no? Un caso horrendo, porque encima hay una pelea muy grande entre las universidades, diversos institutos de investigación, porque se encontraron de pronto con algo que es como, digamos, como una especie de piedra filosofal. Es decir, estos experimentos no se pueden hacer definitivamente en las ciencias sociales. No se puede encerrar a un niño para demostrar de que el niño sin contacto con el resto de la sociedad no se transforma en un ser humano. Entonces empezaron a haber discusiones, ¿no?, muy grandes, peleas, a ver si la niña tenía algún retraso de tipo orgánico, algún problema orgánico, o si su falta de habla y su falta de ciertas capacidades del conocimiento habían sido producto de que nunca habían sido estimuladas. O sea, es una discusión enorme. Terminó re mal porque la chica, o sea, la paseaban de un lado para el otro. O sea, se mostró un montón de miserias del sistema académico estadounidense, digamos, muy tristes. Pero bueno, la cuestión es que esta idea tan loca y tan propia, tan loca para otras sociedades, para la nuestra no. Nosotros creemos que puede existir un individuo por fuera de la sociedad. O sea, creemos que están los individuos y después se forma la sociedad. O sea, en sociedades precapitalistas hubieran sido imposibles esta idea. ¿Por qué? En las sociedades precapitalistas los individuos vivían en estructuras sin las cuales los individuos no se podían pensar a sí mismos, no se podían concebir a sí mismos. Estas estructuras pueden ser desde una tribu hasta la polis, desde un feudo hasta una corporación medieval. En estas sociedades el individuo se sabía que era tal, no porque tuviera el concepto de individuo, pero se concebía en relación al resto. Es decir, se concebía
parte de un grupo más grande. Un grupo que le daba sentido, que lo ubicaba en el mundo. No se sentía que el grupo había venido posteriormente, como por ejemplo las teorías contractualistas en la filosofía política clásica, Locke, Rousseau, o sea, digamos que nos dicen, no, el Estado un día fue que se hizo un pacto o que se hizo un contrato social. Ese tipo de visiones son visiones fantásticas de lo social. En estas sociedades, algo habíamos visto en la solidaridad mecánica, la individualización es mal vista. Los individuos se sienten, se saben pertenecientes a un todo mayor, aunque no lo puedan expresar científicamente, aunque no lo puedan explicar con conceptos. Por ejemplo, estas sociedades no tienen el concepto de sociedad, no tienen el concepto de ser humano, pero lo saben. Y nosotros, los seres modernos en Occidente, hemos retrocedido en este aspecto, ¿no? Digamos, a veces las formas místicas y las formas religiosas estaban más cerca de explicar más adecuadamente el funcionamiento de lo social que algunas teorías más modernas. ¿Cómo lo puedo explicar esto y bajarlo un poco? Porque ya veo que me deben estar odiando en este momento. Piensen que ahora yo estoy, además de estar dando clases, hace 5 minutos antes estaba siendo alumno. Entonces sé todo lo que ustedes están sufriendo, lo difícil que es prestar atención en estas circunstancias, las ganas de hacer otra cosa que uno tiene, o sea, todas las cosas que les pasa a todos ustedes, lo dificultoso que es preguntar, ¿no? Valoro mucho a los que hablan, pero no, tampoco critico a los que no lo hacen, porque sé que es dificultoso. Así que ahora estoy del otro lado yo también, o sea, vaya mi comprensión, digamos, en estas dimensiones, en esta complejidad que nos toca transcurrir en la cursada, ¿no? De dar esta modalidad de clase. Les decía, vamos a bajarlo un poco. Les voy a hablar de Aristóteles, perdón, o sea, pero bueno, vale la pena, es Aristóteles, ¿no? Para Aristóteles, solo las bestias, los animales, y los dioses, o sea, las bestias y los dioses, podían vivir fuera de la polis. Polis es un concepto muy complejo y en castellano no lo podemos traducir.